¿Qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional y para concluir el tema que lleva por nombre los estados e entidades federativas y la Ciudad de México, vamos a analizar en esta ocasión el tema que lleva por nombre limitaciones a las entidades federativas y la Ciudad de México. Desde luego, como lo hemos venido analizando, el que el Estado mexicano haya adoptado un sistema federal trajo como consecuencia la existencia de dos esferas o poderes públicos dentro del territorio nacional, es decir, los estados o entidades federativas y por supuesto la Ciudad de México y la Federación. Desde luego ambas actuaciones, tal y como lo hemos venido explicando a lo largo del curso, se encuentran fijadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo la anterior tesitura, los estados o entidades federativas eh, tienen cierta autonomía por cuanto hace a su régimen interior, por lo que estos pueden dictarse sus propias constituciones y leyes, aunque estas en ningún caso podrán contravenir las disposiciones de nuestra norma fundamental. Las competencias de las funciones entre la federación, los estados o entidades federativas y por supuesto la Ciudad de México están consignadas en los artículos 117, 118 y 124 de la Constitución Federal, mismas que resultan aplicables a la Ciudad de México en términos de lo dispuesto por el apartado D del artículo 122 de nuestra propia norma fundamental, donde expresamente se refiere que las prohibiciones y limitaciones que establece nuestra Constitución Federal resultan aplicables a la Ciudad de México. Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución Federal, los estados o entidades federativas y desde luego la Ciudad de México bajo ninguna circunstancia podrán celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con potencias extranjeras. Tampoco podrán acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. Asimismo, tienen prohibido grabar el tránsito de personas o cosas que atraviesen sobre su territorio. Asimismo, no pueden prohibir ni grabar directa o indirectamente la entrada a su territorio ni salida de él a ninguna mercancía, tanto nacional como extranjera. No pueden grabar la circulación y el consumo de efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requieran de inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe a la mercancía. Tampoco pueden expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencia de impuesto o requisitos por razón de la procedencia de las mercancías, ya sean nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad o ya entre productores semejantes de distinta procedencia. Tampoco pueden contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Y por último, tienen prohibido gravar la producción o el acopio o la venta de tabaco en rama o en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso haya autorizado. No obstante lo anterior, la prohibición de las entidades federativas para contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos de otras naciones con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Los estados y los municipios podrán adquirir obligaciones o empréstitos exclusivamente cuando se
destinen a inversiones públicas productivas y su refinanciamiento, reestructura, las mismas puedan realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan con organismos descentralizados, empresas públicas o fideicomisos, y en el caso de los estados adicionalmente para otorgar garantías respecto del endeudamiento de los municipios. Lo anterior, desde luego, conforme a las bases que establezcan las legislaturas locales en la ley correspondiente, así como dentro del marco previsto en la Constitución Federal y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos locales informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública y en ningún caso podrán destinar empréstitos para gasto corriente. Asimismo, las legislaturas locales, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para que en las mejores condiciones del mercado puedan contratar dichos empréstitos y obligaciones, desde luego previo análisis de su destino, capacidad de pago y en su caso el otorgamiento de una garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Sin perjuicio del anterior, los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la Ley Federal de Deuda Pública, que al efecto expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar 3 meses antes del término del periodo correspondiente de gobierno y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos 3 meses. Ahora bien, las entidades federativas y consecuentemente la Ciudad de México no podrán, salvo que exista consentimiento por parte del Congreso de la Unión, establecer derechos de tonelaje ni alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, tener en ningún tiempo tropa permanente ni buques de guerra o hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptándose los casos de invasión y de peligro inminente que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Ejecutivo Federal. De lo hasta ahora expuesto se desprende entonces que tanto en el artículo 117 como 118 de nuestra norma fundamental se contemplan prohibiciones para los estados o entidades federativas, así como para la Ciudad de México, tanto absolutas como relativas. Las primeras son aquellas que disponen que los estados en ningún caso podrán realizar y que desde luego se encuentran normadas por el artículo 118 de la Constitución Federal, y las segundas son aquellas que impiden a los estados realizar ciertos actos si no han sido obtenidos con la autorización del Congreso de la Unión. Finalmente cabe comentar que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los poderes federales solo podrán realizar aquellas funciones que de manera expresa les otorga nuestra norma fundamental, mientras que los estados o entidades federativas, así como la Ciudad de México, solo podrán realizar aquellas que no están reservadas a la federación, esto en base al principio de competencia residual. De lo anterior se desprende entonces que si los estados o entidades federativas, así como la Ciudad de México, invaden de alguna manera la competencia de la federación o a la inversa, serán los tribunales de la federación quienes, ya sea en vía del juicio de amparo mediante una acción previa ejercitada por los gobernados o bien la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
controversia constitucional que en su caso promueva el poder público que se considere afectado, quien deberá resolver sobre tales conflictos en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción segunda y tercera, así como 105, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de forma respectiva. Pues bien, con esto estaríamos culminando entonces el tema relativo a las entidades federativas y la Ciudad de México, y nos estaríamos viendo entonces en un próximo video donde estaríamos analizando en esta ocasión lo relativo al municipio según lo dispuesto por el artículo 115 de nuestra Constitución Federal. Por el momento me despido y nos vemos en la